Bueno, comenzamos las jornadas técnicas con la intervención de Silvia Bugaén, directora del Instituto de la Mujer. Siempre es un placer tenerte en Fuenlabrada, tu ciudad, donde vives y donde has dejado tu impronta, con tantos programas que han beneficiado tanto a las mujeres de nuestra ciudad. Siempre es difícil tener que presentar a personas como Silvia, a personas que se han convertido en referentes del feminismo, ya no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Y es para mí un gran honor. Recuerdo muchos días esa conversación que tuvimos allá por el mes de julio, en la que me decías, tranquila Raquel, si lo harás bien. Y yo te dije, Silvia, has dejado el listón muy alto. Y en ese momento no era tan consciente como lo soy ahora de todo el trabajo que has hecho durante todos estos años, de todo lo que has trabajado en la Concejalía de Igualdad, contigo a la cabeza, con el Consejo Local de la Mujer a tu lado, para que Fuenlabrada tenga los programas que tiene hoy en día, siguiendo la estela de tus antecesoras. Sé que teniéndote en el Instituto de la Mujer, la Concejalía de Igualdad y las mujeres de Fuenlabrada, sentiremos que sigues trabajando a nuestro lado y que todas trabajamos juntas para que llegue un día en el que hayamos conseguido la erradicación de la violencia de género. Y ahora paso a leer tu extenso currículum. Política socialista española y activista feminista, experta en violencia de género y políticas de igualdad. Desde el 30 de julio del 2018 es directora del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Del 2011 al 2018 fue concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde octubre del 2017 forma parte de la ejecutiva del PSOE de Madrid como secretaria del área de Movimientos Sociales y Diversidad. Su carrera ha estado ligada al feminismo, a las políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género, desde el ámbito político. Tras licenciarse en Ciencias Políticas, realizó numerosos cursos que la dotaron de una buena formación en esta materia. Compaginó tanto la Concejalía de Igualdad como la presidencia del Distrito del Naranjo de la Serna y de la Junta de Distrito de Vivero. Y es también fundadora y responsable de la Escuela de Pensamiento Feminista de Cara al Campo, creada en 2012, en la que han participado diferentes referentes. Así que ahora le paso la palabra para que nos cuente su parte. Gracias. Bueno, muchas gracias Raquel. La verdad es que a una la abruman presentaciones como esta porque creo que no es que no esté merecida, sino que todo lo poco o lo mucho que yo haya podido hacer no lo he hecho sola, lo he hecho siempre acompañada de las mejores. El equipo de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada y, por supuesto, y sin ninguna duda, las mujeres del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada, que ellas lo saben, son mi referente, son mi guía y siguen siendo a día de hoy las personas que me hacen tener los pies en el suelo, porque creo que cuando una tiene la oportunidad de poner en práctica políticas públicas, tiene que tener los pies en el suelo. No hace falta que os diga que no hay nada mejor que estar en casa. Es mi casa. Fuenlabrada para mí es la ciudad que me ha visto crecer, la ciudad que me ha dado la oportunidad de poner en práctica todo aquello que yo creía que era necesario para que las mujeres ocupáramos todos y cada uno de los espacios que tenemos que ocupar y, sobre todo y ante todo, es un referente de compromiso político en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Así que no es porque yo sea de aquí, es que quizá porque ahora estoy fuera y tengo la oportunidad de comparar y tengo la oportunidad de ir a otros sitios, es cuando más consciente estoy siendo de todo lo que hemos sido capaces de construir entre todas y todos en esta ciudad. Así que me vais a permitir que lo primero y para comenzar os dé un fuerte aplauso porque Fuenlabrada es diferente, sin ninguna duda, diferente.
Y bueno, tengo que deciros que os sigo muy de cerca, que esto de las redes es lo que tiene y que cuando desde la concejalía Raquel me propuso que estuviera aquí inaugurando estas jornadas y hablando de algo tan importante como el Pacto de Estado, ¿cómo iba a decir que no? No puedes decir que no a algo como esto, sobre todo porque se habla mucho del Pacto de Estado, pero quizá no se conoce mucho del Pacto de Estado. Por lo tanto, yo creo que hoy, en esta mañana, espero que tengamos la oportunidad, no solamente con mi intervención, sino con las intervenciones posteriores. Veo aquí a Isabel. Muchas gracias, Isabel. Es un lujo tenerte en Fuenlabrada también. Pero sobre todo porque yo creo que es una herramienta y es para lo que tiene que servir. Y para comenzar me vais a permitir que me cambie, porque he traído una PowerPoint, Cris. Una Power. Esto es un chascarrillo con mi equipo, porque... Bueno. ¿Me oís? Sí, ¿no? Bueno. Pues me parece que es importante, para poner todo en contexto y pensar en la necesidad del pacto, que nos echemos la vista un poco atrás y hablemos del año 2004, incluso un poquito antes. Quiero decir que se habla poco, bastante poco, bajo mi punto de vista, de una ley que fue pionera y de una ley que supuso conseguir legislar en un ámbito tan complicado como era el de la violencia que se ejercía en el ámbito de la pareja. No es necesario que os diga que, evidentemente, en el año 2004 había más tipos de violencia, por supuesto, pero cuando hay que llegar a acuerdos, cuando hay que intentar pactar, lo que se hace es circunscribirlo a aquellos espacios en los que hay más acuerdo entre todas las fuerzas políticas. De aquel acuerdo salió la Ley Integral contra la Violencia de Género. Recordad, año 2004, pero no llegó sola. Llegó por el empuje de las organizaciones feministas, que llevaban muchos años reivindicando que el primer ataque a los derechos humanos de las mujeres que había era la violencia que se ejerce contra nosotras por el mismo hecho de serlo. Pero se habla poco, se habla muy poco, porque al 7, 8 años ya comenzó a decirse aquello de que era necesario reformar la ley, que la ley no funcionaba, que había tipos de violencia que no se manifestaban dentro de la ley, que no se podían, que no había un diagnóstico de todas. Y a mí me parece que para poder reformar una ley, primero lo que hay que hacer es aplicarla. Y lo que no se hizo con la Ley Integral ha sido aplicarla. Por lo tanto, me vais a permitir que hable de esa ley porque creo que es la gran olvidada, porque nos pasamos el día hablando del pacto, pero no hace falta que os diga yo aquí que lo que dice el pacto ya lo dice la ley y que quizá, si lo hubiéramos tenido en cuenta, si nos hubiéramos puesto a leer, a aplicar, a ejecutar esa ley, el pacto no hubiera sido necesario. En cualquier caso, bienvenido. ¿Por qué el Pacto de Estado? Bueno, esto simplemente, y ya las que me conocéis sabéis que no voy a seguir mucho. Yo tengo aquí la Power simplemente para que sirva de soporte, pero a mí me gusta decir que tenemos una Constitución que reconoce la plena igualdad de hombres y mujeres, pero este pleno reconocimiento de la ley en el día a día no es real. Por lo tanto, tenemos que seguir todos los días reivindicando el cumplimiento de nuestros derechos y eso vienen reconocidas en la Constitución. También es verdad que nuestro país como tal reconoce y se suma a legislación internacional. Aquí os he puesto dos de los casos. Os he puesto el año 93, la CEDAW y luego el Convenio de Estambul. Este famoso Convenio de Estambul que este país ratificó en el año 2014 y que no hace falta que os cuente lo que se ha aplicado en este país, absolutamente nada. Por lo tanto, también reivindicar que tenemos herramientas más que suficientes para que las desigualdades no se cumplan. Pero para ello, y me lo vais a oír decir muchas veces, y las que me conocéis sabéis que es algo que para mí es imprescindible, tiene que haber compromiso político, pero compromiso político real, no compromiso político de foto. Y esa se nos da muy bien, no hace falta que os lo diga. Aquí veréis que os pongo adecuar y actualizar entre comillas, porque yo sinceramente creo que la ley lo único que hacer es aplicarla, cosa que no ocurre. Y por último, y la razón principal, es por los datos de la vergüenza.
y los llamo así, datos de la vergüenza que deberían sonrojarnos todos los días, que cada día que hay una mujer asesinada, en realidad es una derrota de la sociedad en su conjunto, porque no vamos a conseguir acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres si todas y todos no nos concienciamos de que esto no es un problema de las mujeres. Esto no nos ocurre porque hagamos nada bien o nada mal, sino que es una, fíjate, ni problema ni lacra, que creo que hay que empezar también a utilizar otro lenguaje. Es un ataque a los derechos humanos de las mujeres. La punta del iceberg. Esto creo que para cualquier persona que trabaja en políticas de igualdad, a mí en este caso ahora, cada día que nos despertamos, porque nos despertamos con una asesinada más, es frustrante porque evidentemente si hay un compromiso de este Gobierno precisamente es con el acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero las mujeres siguen siendo asesinadas. 972 desde que comenzamos a contar en el año 2003, 44 en lo que va de año. Y algo también muy importante y que a mí me gusta resaltar y son los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia de género, que sufren violencias como víctimas directas, pero sobre todo son asesinados, igual que lo son sus madres. 27 desde el año 2003. Con que existiera una ya debería removernos enteros y enteras, pero son 3 en lo que va de año. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante. Aquí quiero, y he puesto, porque para mí creo que los cambios no llegan solos. Creo que el movimiento feminista lo hace muy bien, lo hacemos muy bien, porque yo me siento parte de ese movimiento feminista. Y es que somos el acicate del Gobierno, somos el acicate de los poderes del Estado que no nos reconocen. Y aquí he puesto solamente el Tren de la Libertad y he puesto el 7N, porque creo que fueron el germen de todo lo que ha venido después. Cuando a mí me dicen el 8 de marzo de 2018, quedará para el recuerdo, evidentemente, ese Madrid repleto de mujeres gritando por nuestros derechos, pero las cosas no llegan porque sí. Evidentemente, el contexto internacional es muy importante, el Me Too, todo el movimiento contra Trump, etcétera. Pero realmente en España, cuando comenzamos, la primera gran manifestación fue el Tren de la Libertad. El 1 de febrero de 2014 pasará a los anales de la historia de este país como el primer día en que todo este país se movilizó y llenó Madrid. Yo creo que eso es muy importante y lo hicimos por algo que ya estaba conseguido, que eran nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y de golpe alguien decide que ya no son nuestros. Por eso a mí me parece tan importante, porque los derechos de las mujeres no están conseguidos. Cuando pensamos que están, se da un paso atrás, 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, incluso pretenden arrebatárnoslos. Por eso yo creo que este año va a pasar a la historia como el año de las mujeres y nos queda todavía el 25, nos queda el domingo. Este fue el germen del pacto, el año 2016, con la proposición no de ley que se presenta en el Congreso y que se aprueba por unanimidad. Y lo hago, y quiero hacer hincapié en la unanimidad, porque esa unanimidad después tiene que trasladarse a cosas reales, a presupuesto, a compromiso, y veremos que eso no se nos da tan bien. Bueno, aquí os pongo, no quiero alargarme porque sí quería que tuvierais claro el contexto de cómo se habían trabajado paralelamente tanto en el Congreso como en el Senado, ¿de acuerdo? La idea era llegar con un pacto lo más cerrado posible. En ese sentido, se hicieron un muy buen trabajo tanto en el Congreso como en el Senado. Y también, y ahora lo veréis, con grupos de trabajo que se crearon paralelos para, de alguna manera, escuchar a todas las partes en este pacto. Aquí también, muy importante, todas las organizaciones de mujeres que fueron llamadas al Congreso y al Senado para contar, desde su punto de vista, cuáles eran las necesidades en cuanto a la resolución de este problema de la violencia de género. También, importante decirlo, el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer trabajó en este sentido. Y entre el Congreso y el Senado lo que se hizo fue la elaboración de un documento conjunto.
Aquí veréis, esto yo lo he ido descubriendo, que fijaos, hay conferencias, hay intersectoriales, hay un montón de espacios en los que se trabaja a nivel de Administración General del Estado en materia de igualdad que el común de las mortales y de los mortales no conocemos, pero se trabaja. Otra cosa es que durante todos estos años, y luego lo comentaré, se hayan convocado, que esa es otra. Pero que están, y que estamos reactivándolas también. La Conferencia Sectorial de Igualdad, que ahí lo que veis son los 6 grupos de trabajo que se hicieron junto con las comunidades autónomas. Detección y sensibilización, respuesta institucional, asistencia y protección, mejora del conocimiento, otras formas de violencia, que esto era muy importante, el no centrarnos única y exclusivamente a la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja, sino ampliarlo a todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres. Y lo digo aquí que está Rocío Mora, de APRAN, que trabajan muy bien con todo lo que tiene que ver con trata y prostitución, y que agradezco también mucho, Rocío, tenerte aquí, porque sé que si no hablamos de trata y de prostitución probablemente hay un ámbito importante de la violencia que se ejerce contra las mujeres que no estaríamos visibilizando. Bueno, como veis, un informe con 214 medidas del Congreso y un informe todavía más amplio del Senado. Me parece muy importante decir que en el Senado se trabajó muy bien y se trabajó con mucho consenso, en el sentido de que la Comisión de Igualdad del Senado sabía perfectamente que allí no había colores, que lo que sacaran tendría que salir con el beneplácito de todas, pero había gran compromiso. Y a mí me gusta resaltarlo, porque creo que cuando se trabaja bien también hay que decirlo. En ese sentido, deciros que, evidentemente, 28 de septiembre de 2017, por fin se firma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y os pongo aquí y lo resalto, sin ningún voto en contra. Me parece muy importante. Creo que cuando se consigue concienciar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto, los primeros que tenemos que dar un paso al frente somos el Gobierno, somos el Congreso, somos el Poder Legislativo. Y yo creo que ahí, ese día, dimos la talla. Y me paro aquí porque, bueno, septiembre de 2017, supuestamente el pacto debería haber empezado a funcionar, estaba aprobado, teníamos las cosas claras, lo habíamos votado todos y todas. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, no ocurrió nada. Y hemos perdido un año entero. Incumplimiento del Pacto de Estado. Como os decía antes, a mí las que me conocéis sabéis que no me duelen prendas y suelo llamar a las cosas por su nombre. Y lo que nos ha ocurrido durante todo el año ha sido que no se ha hecho absolutamente nada, que han sido todo huidas hacia adelante, palabras vacías de contenido para simplemente dejar pasar el tiempo. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que no tenemos ni un minuto que perder, porque lo que está en juego es la vida de las mujeres. Lo que está en juego son sus hijos y sus hijas. Y lo que está en juego, y más importante, es la necesidad de tener una vida libre de violencia, que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con los varones. Y parece que eso no es tan importante para algunos y para algunas. Bueno, salimos en el 2018, al 8 de marzo, ya lo he dicho antes, para mí ese va a ser otro día para el recuerdo, creo que jamás lo voy a olvidar. Pero fijaros, yo creo, y no sé si compartiréis conmigo, y las más jóvenes me encanta que estéis aquí, porque es un gustazo, que lo sepáis, veros. Yo creo que fue un 8 de marzo distinto porque siempre cuando hemos salido el 8 de marzo lo que hacíamos era reivindicar por nuestros derechos laborales. En realidad el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, así se conmemoraba, pero este año no fue así. Este año, cuando salimos a la calle, salimos contra las violencias, porque sabíamos y sabemos perfectamente que eso es lo que nos impide la igualdad real. Y clamábamos por el pacto, si ya estaba firmado. ¿Qué estaba ocurriendo con el pacto? No hace falta que os diga, nos dijeron 200, porque el pacto son 5 años, empezando en el año 2017, con un presupuesto de 1.000 millones de euros. También os digo aquí, parece mucho dinero, pero solo lo parece. Cuando nos ponemos a repartir, chicas, y yo ahora que tengo la posibilidad de ver,
y lo digo aquí, y sé que me estáis grabando, pero no es tanto, pero eran 200 millones por año. Bueno, por algo se empieza, ¿de acuerdo? 2017, de los 200 millones, nada de nada. Presupuestos generales del Estado, ¿qué ocurrió? Consignaron 80. 80 que ya estaban en el presupuesto, que no venían a sumar nada, seguían faltándonos 200. ¿Qué tuvimos que volver a hacer? Volver a salir a la calle. Dicen, es que a las mujeres os gusta salir a la calle. Claro, nos encanta, pero para ir de fiesta, me explico. O sea, a las mujeres nos encanta salir a la calle para cualquier cosa. Pero cuando salimos a la calle a reivindicar por nuestros derechos, a exigir lo que nos corresponde, porque no exigimos nada que no nos corresponda, que no sea nuestro, pues ¿vamos de fiesta? No. Salimos a la calle por las que no tienen voz. Salimos a las calles por las que ya no están. Salimos a las calles por todas las que necesitan recursos y no tienen. Y bueno, dijimos aquello de compromiso es igual a presupuesto. ¿De qué nos sirve una legislación que no tiene dotación presupuestaria? No nos sirve absolutamente de nada. Y también se sumaron los ayuntamientos, muy importante. ¿Y por qué? Porque si hay una cara visible del trabajo con los niños y las niñas y con las mujeres víctimas, son precisamente los ayuntamientos. Porque cuando una mujer tiene un problema, no se va a la Puerta del Sol, ni se va al Palacio de Cibeles, no, se viene a la puerta de su ayuntamiento. Y además, me vais a permitir que no lo he dicho antes, pero estáis los equipos psicosociales de enhorabuena, porque ayer recibisteis un premio. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género decidió que los equipos psicosociales que trabajan en los puntos de violencia y en los ayuntamientos merecían un reconocimiento. Y ayer se os entregó. Así que quedaros, a todas os estoy viendo por ahí, yo no hace falta que os diga que sois imprescindibles, y por eso creímos que los ayuntamientos teníamos que estar en este pacto. Por supuesto, la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el órgano que representa a los más de 8.100 ayuntamientos de este país. Bueno, y así pasamos de mani en mani, de lío en lío, y llegamos a la moción de censura. No hace falta que os diga en mi vida lo que ha supuesto la moción de censura, una revolución absoluta. Pero ha supuesto un giro, ya lo decía el alcalde al principio, ha supuesto un cambio, ha supuesto colocar el Pacto de Estado en el primer punto del orden del día. Yo ahora que estoy en el Gobierno de España compruebo lo complicada que es la Administración General del Estado. Esas cosas que decimos desde el activismo, ¿no? Pues que se haga ya. Sí, ese que se haga ya, es que es lío tras lío, porque cuando tú crees que ya has superado un obstáculo, llega otro, y cuando has superado ese otro y tú ya piensas que va a salir, hay otro, porque la Administración General del Estado es muy lenta, muy lenta, pero también es lenta porque es garantista, porque se tienen que cumplir los procedimientos. Es verdad que en el furor del activismo nos cuesta entenderlo, pero sí es cierto que si queremos que sea garantista necesitamos que se cumplan los procedimientos. El Gobierno lo que decide es que tiene que haber más recursos, que tiene que haber colaboración con las comunidades autónomas y, por supuesto, y ahí no os voy a decir lo que me pelee, porque recuperáramos las competencias, los ayuntamientos. Desde este ayuntamiento, ¿cuántas veces habíamos dicho aquello de no podemos garantizar la vida de las mujeres, no podemos garantizar que los recursos lleguen si no tenemos las competencias? ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de no vamos a acabar con la violencia de género si no somos capaces de implementar políticas de igualdad? Y eso hay que hacerlo desde los ayuntamientos. Y en no os voy a hacer la genealogía de lo que ha sido el nuevo Gobierno, pero llegamos en julio, nos pusimos como las locas. No hace falta que os diga que julio y agosto prácticamente son inhábiles, porque es así, y conseguimos que el Real Decreto 9/2018 saliera el 3 de agosto. Importante por todo lo que os digo ahí, ¿de acuerdo? Porque modificamos la ley de violencia de género en todo lo que tenía que ver en la asistencia integral, la acreditación de las situaciones de violencia. Esto luego me gustaría hablarlo con las trabajadoras sociales, con el equipo de violencia,
para que me digáis cómo lo estáis llevando, porque yo creo que hay cierto desconocimiento, esto de que no va a hacer falta poner denuncia para que las mujeres reciban asistencia. En este ayuntamiento ya ocurría. O sea, en este ayuntamiento hemos atendido siempre a las mujeres, tanto si había denuncia previa como si no la había. Pero hay en otros muchos ayuntamientos, quiero que sepáis que esto no ocurre. Si no había una denuncia previa, no se atendía a las mujeres, no tenía acceso a los recursos. Por eso era tan importante esta medida. Esta medida que los medios de comunicación han dicho muchísimas cosas y quizá, no sé si tendremos tiempo luego a un poquito de debate, Raquel, sí, no lo sé, pero es importante que hablemos sobre ello. Y luego la compatibilidad con las ayudas económicas. Aquí está Carmen Bonilla, que es nuestra concejala de Servicios Sociales y que probablemente esto le compete mucho porque aquí tenemos una ordenanza específica que dice que cuando una mujer es víctima tiene ayudas específicas, pero esto ocurre aquí. Por eso os decía que Fuenlabrada es diferente, porque esto que ocurre aquí no ocurre en otros sitios. Y también era importante que en ese Real Decreto estuviera. Importante que la ley de bases de régimen local se volvieran a cambiar y volviéramos a recuperar las competencias, pero con algo muy importante, y esa es la diferencia real, es que ya son propias. Antes eran unas competencias que nos podían delegar, ahora ya no. Ahora las competencias son propias, de modo que, aparte de esto que dicen, bueno, los ayuntamientos se dedicarán al mantenimiento de la vía pública, recogida de basuras, pues entre las propias está todo lo que tiene que ver con igualdad de género y con la lucha contra la violencia. Importante, y aquí las psicólogas probablemente también tendrán mucho que decir con la asistencia psicológica a los y las menores. Sabéis que hasta ahora, cuando un menor tenía que ser atendido por el psicólogo o la psicóloga, necesitaba la autorización paterna, o sea, del maltratador. Imaginaos, la mayoría de ellos no está pasando nada, ¿para qué voy a dar una autorización? Con el Real Decreto lo que conseguimos es que ya no sea necesaria el consentimiento de las dos partes. Sí de una, evidentemente, pero no de los dos. Y luego, y muy, muy importante, la distribución de fondos, que luego yo sé que eso os interesa, os voy a dar hasta la cantidad, concejala, que corresponde a este ayuntamiento. Pero muy importante porque, y quiero decirlo aquí, sin recursos económicos, sin recursos humanos especializados, no avanzamos. Podremos hacernos fotos, podremos decir aquello de yo estoy contra la violencia de género, yo estoy contra la trata, contra la prostitución, yo estoy contra la ablación, pero se quedará en eso, única y exclusivamente. Bueno, aquí os he puesto un poquito del pacto. Yo, si queréis, y no tengo ningún problema, en la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género tenéis el pacto completo, ¿de acuerdo? Las 213 medidas, pero desde aquí, si os habéis inscrito, yo os la envío y os la podemos hacer llegar, porque yo creo que es interesante que conozcáis el pacto al completo. Además, es un texto refundido entre el texto del Congreso y el texto del Senado, y también es importante porque es un resumen en el que se explica a quién corresponde llevar a cabo cada una de las medidas. O sea, que si una medida tiene que llevarlo la Administración General del Estado al completo, perfecto, pero si además tienen que ser las entidades locales, si además tienen que ser las organizaciones de mujeres, por poneros un caso, también va a aparecer ahí, ¿de acuerdo? Se estructura en 10 ejes, los que tenéis aquí. Si os dais cuenta, la mayoría de los ejes son los mismos que se habían trabajado en los grupos del pacto. Se añade alguno más, evidentemente, pero el grueso es el que se venía trabajando. Voy rápido porque si no me voy a enrollar más de la cuenta y no voy a poder contar el compromiso económico. Que ya me están mirando por ahí y me están diciendo, sí, ese nos interesa, el compromiso económico. Bueno, como sabéis, el pacto, esos 200 millones, se dividen de tres formas. 20 millones para los ayuntamientos, que quiero que sepáis que Carmen Calvo, nuestra vicepresidenta y ministra de Igualdad, ya se ha comprometido a que a partir del año que viene sean 40. O sea que de cara al año que viene tenemos el doble, ¿de acuerdo? 100 millones de euros anuales a las comunidades autónomas, y ahora os explico por qué era tan importante que ese dinero, esos 20 millones, fueran finalistas para los ayuntamientos. Y ahora os lo cuento. Y luego los 80 millones que ya estaban previamente y que de alguna manera es
para la coordinación entre los diferentes ministerios. ¿Por qué era importante que los 20 millones fueran directamente a los ayuntamientos? Pues voy a decirlo así, pues porque si no, no llegan. Porque si no, no llegan. Porque nadie me garantiza a mí que la comunidad autónoma a la que pertenezcamos, en nuestro caso yo doy por hecho que la gran mayoría de Madrid, vaya a hacer esa transferencia. Yo, de hecho, espero que ahora que les han llegado 100 millones, y luego os cuento, por fin cambien los convenios que tienen con los ayuntamientos, porque cuando yo me reunía como concejala con la directora general de Madrid, de la Mujer de Madrid, me decía aquello, si es que no hay recursos, no podemos cambiarlo porque no hay recursos. Bueno, pues yo espero que ahora, Raquel, te lo dejo en el debe, ¿vale?, para ver si por fin ese dinero va a llegar. Tuvimos una sectorial el día 31 de julio de 2018. ¿Para qué? Para repartir los 100 millones. Esto es importante. Yo no sabía cómo se repartía esto. Ha sido muy curioso y he aprendido un montón en el proceso. Porque en esta sectorial estamos todas las comunidades autónomas, están los ministerios y está la Federación Española de Municipios y Provincias, que desde aquí, además, agradezco muchísimo a la Comisión de Igualdad porque se lo ha peleado, y se lo ha peleado mucho, porque hubo un momento en que no estaba claro que la transferencia pudiera ser directamente a los ayuntamientos. Y ahí la Federación Española de Municipios y Provincias se plantó y dijo que ellos se salían si no iba a los ayuntamientos. Bueno, pues ahí os cuento cómo se han repartido esos 100 millones. ¿Y por qué os he puesto esta diapositiva? Para que veáis todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando se reparte. Porque nosotras vivimos en Fuenlabrada, una ciudad de 200.000 habitantes, que tiene los recursos básicos cubiertos, que lleva trabajando en políticas de igualdad más de 30 años. Lo tenemos claro. Pero en este país hay 8.100 ayuntamientos y el 80% son de menos de 20.000 habitantes. Y ahí es donde está el núcleo duro. Porque además, imaginaos, nos vamos a Canarias o nos vamos a Baleares. Una mujer es víctima de violencia de género. Resulta que para ser atendida tiene que irse a la otra isla. ¿Qué es donde están los recursos? Claro, imaginaos, aquí una mujer que quiere ser atendida se va al ayuntamiento, se va a la Casa de la Mujer o se va al Centro 8 de Marzo. Allí no. Esas cosas, hasta que no te las cuentas, no las sabes. ¿Y sabéis quién las cuenta? Las comunidades autónomas. Por eso es tan importante los espacios de coordinación, para que nos cuenten la realidad de cada uno de ellos. Yo sabéis que siempre he estado muy pendiente de lo que ocurría en el mundo rural, porque creo que ahí es donde está el núcleo del trabajo en materia de igualdad. Pero me he dado cuenta de que la insularidad o ser ciudad fronteriza, ¿qué os voy a decir de Ceuta y Melilla? Claro, es que esa es una realidad totalmente paralela que desconocemos, por lo tanto, también ha sido muy importante. Distribuir también según el número de mujeres que haya en cada uno de los municipios. Muy importante, y ahí nos peleamos, las mujeres mayores de 65 años, las grandes olvidadas. Porque si hay un grupo de mujeres que sufren violencia y que no lo cuentan, son las mujeres mayores. Y ahí, Carmen, en los centros de mayores tenemos mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer, porque ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando hablas con ellas, y yo he tenido la oportunidad, te dicen que total da igual. Si con su edad ya, si ella no pinta nada, si para lo que me queda, y siguen conviviendo con el maltratador. Por lo tanto, hay que poner recursos también para que esas mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones. Mujeres extranjeras, evidentemente. ¿Las mujeres extranjeras tienen más dificultades? Sí, claro, sobre todo porque tienen una cosa que se llama el idioma. En muchos casos el idioma es distinto. En muchos casos, para hacer atención, no hay intérpretes. ¿Verdad, Rocío? ¿Qué te vamos a contar a ti con las mujeres víctimas de trata? Por lo tanto, ahí hay que poner recursos también. Las mujeres con discapacidad, otras olvidadas. Como nadie lo cuenta, como nadie lo dice, como no se las escucha, porque total, ¿no os podéis imaginar la cantidad de veces que yo he escuchado en estos 4 meses? Bueno, sí, total. Bueno, sí, total. Pues el bueno sí total es la vida de una mujer. El bueno sí total es que tenemos la necesidad de garantizar sus derechos. 20 millones para las mujeres que tienen trabajo temporal o están paradas.
¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Cuando una mujer es víctima de violencia y cuando llega un recurso, ¿qué es lo primero que nos solicita? Un empleo. Siempre. No te dice, no dices, quiero una ayuda, quiero... No. Yo quiero un empleo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que la autonomía y la independencia es imprescindible para salir de la situación de violencia. Pero no hace falta que os diga los empleos que se les suelen ofrecer a las mujeres víctimas de violencia. Que hablamos mucho de la doble y la triple victimización, pero esta es de libro. La dispersión. Bueno, esta la he descubierto también en este proceso. Vámonos a Asturias, vámonos a Galicia, vámonos a Castilla y León, donde ¿qué hay? Un pueblecito, una aldeíta, y a 30 kilómetros hay otra, y ¿qué hacemos ahí? Las mancomunidades son imprescindibles. Con un añadido, y que nadie lo cuenta, y que hay que decirlo. Las mujeres en el medio rural no denuncian. Y no denuncian porque se ponen en riesgo, porque ir a un centro, ir a su ayuntamiento, es visibilizarte y decir, estoy siendo maltratada. Y no todas las mujeres quieren. Por lo tanto, hay que poner muchos recursos ahí. Y luego, evidentemente, la población rural. Voy a ir pasando, no sé, Raquel, cómo voy de tiempo. No tengo ni idea, pero por ir acabando para que nos dé tiempo a las preguntas. Bueno, pues ha llegado el crédito. Si alguien nos cuenta que el crédito a las comunidades autónomas no ha llegado, no es cierto, ¿vale? Ya están los 100 millones en las comunidades autónomas. El 18 de octubre se pagó el 75% de los fondos, o sea, lo que correspondía al primer, segundo y tercer trimestre. Y la semana pasada, hace nada, se ha pagado el 25%, ¿de acuerdo? Restante. Por lo tanto, ya está. Importante, y que aquí la he saltado porque quería primero contaros el tema del presupuesto, hay algo imprescindible y que también nos peleamos mucho. Se notaba mucho la gorra de concejala de algunas. Yo decía, vamos a ver, si los recursos llegan en octubre, en noviembre, no nos da tiempo a ejecutar. No vamos a poder ejecutar el presupuesto. Y además, algo muy importante, si estas medidas, si este pacto es finalista, tenemos que gastarlo en las medidas del pacto. No se puede derrochar ese dinero. ¿Cuál fue la petición? Que no hiciera falta justificar a 31 de diciembre. ¿Lo hemos conseguido? ¿Vale? Así que sepáis que los fondos que vienen de las comunidades autónomas se van a poder justificar hasta 31 de marzo. ¿De acuerdo? Bueno, y llegamos a los 20 millones de los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Aquí era muy importante que fuera una transferencia finalista, o sea, que fuera directamente a cada uno de los ayuntamientos. No os voy a explicar la pelea, no os la voy a explicar, 8.100 ayuntamientos, ¿vale? No os voy a contar las llamadas de teléfono y los WhatsApp que se recibe todos los días. Pero bueno, esto, como digo yo, va en el cargo y a mí me encanta porque eso quiere decir que estamos deseosos y deseosas de que llegue, ¿no? ¿Qué criterios? Yo decía, bueno, las que han trabajado conmigo me conocen, ¿no? Y yo decía, si yo divido los 20 millones entre 8.100, ¿cuánto va a llegar a cada ayuntamiento? Y decía, es que es irrisorio. O sea, tú no puedes llegar y decir que te van a llegar 400 euros. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Bueno, pues que hubiera una cantidad fija, mínima, para todos los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Que son 689 euros. No es nada, lo sé, pero para los que no han hecho... Esperad, que no es eso, esperad, dejadme que lo cuente. Sabía que me ibais a poner esa cara, lo sabía. Con esto no me llega. Eso es para que llegue a todos los ayuntamientos, sea el tamaño del ayuntamiento que sea. De modo que, aunque sea una aldeíta, 689 euros para quien no tiene nada, algo es, ¿vale? Una cantidad fija por número de habitantes, ¿de acuerdo? Que si lo veis es 0,18 por cada habitante, ¿de acuerdo? Y el resto, y algo que nos parecía muy importante, no sé si mis compañeros de la policía local están por ahí, no sé, alguno tiene que haber por ahí, ahí os estoy viendo, algo que nos parecía muy importante y es que las policías locales estuvieran en Biogen, ¿de acuerdo? Esto es un convenio que se firma desde las policías locales para que, por ejemplo, las valoraciones de riesgo también se tengan en cuenta las valoraciones psicosociales,
De modo que, imaginaos, Biogen, para quien no lo sepa, es el sistema que nos permite desde la Policía Nacional valorar el riesgo de una mujer a través de una especie de test, ¿de acuerdo? Entonces se le hacen unas preguntas a la mujer y nos dice si el índice de riesgo de esa mujer es nulo, bajo, medio, alto o extremo. ¿Qué ocurre? Pues que no deja de ser un programa que aquí yo creo que fue hace 2 años, tuvimos al responsable de Biogen y nos contó cómo funcionaba, pero ¿qué es lo importante de esto? Que no se tenía en cuenta las valoraciones que desde los equipos psicosociales se hacían y era muy importante. Por eso se pensó en hacer un convenio de colaboración para que las policías locales pudieran tener acceso a ese Biogen y que cuando la valoración de una mujer no coincidiera con la valoración que se hacían desde los equipos, se pudiera variar. ¿Por qué hemos metido el Biogen aquí? Porque es una manera de incentivar a los ayuntamientos a que sean cada vez más los que firmen el convenio. ¿De acuerdo? Así que os digo que la semana que viene, ¿vale?, se publicará la resolución y que al Ayuntamiento de Fuenlabrada le corresponden, esperad que me han dado datos esta mañana. Vamos a coger nota. 51.824,55. Creo que no me he equivocado mucho en el cálculo que yo había hecho previamente. Yo dije unos 50.000. Bueno, ¿vale? Entonces, que el pago se va a hacer en este año 2018. Que nadie venga contándonos que no se va a cumplir. Que el dinero va a llegar en 2018. Y más importante, se va a poder justificar hasta el 31 de junio. Junio la justificación, ¿de acuerdo? Para que nos diera tiempo, que eso era algo imprescindible. Bueno, no acaba aquí el pacto. Si os dais cuenta, lo que se intenta es ir aumentando, ir acelerando los procedimientos cada vez más, porque esto es una carrera de obstáculos, os lo he dicho antes, y una carrera además rapidísima. Yo no hago running, pero creo que me voy a tener que poner a entrenar en breve, porque este ritmo no sé cuánto tiempo lo vamos a aguantar. ¿La habéis oído? La formación a jueces y juezas, imprescindible. Pero aquí quiero hacer, y esto es de mi cosecha, ¿de acuerdo? Si un juez o una jueza no tiene sensibilidad, ya le podemos dar la formación que queramos. Entonces, lo digo por aquello de las expectativas, ¿de acuerdo? Que escuchamos una noticia o leemos una noticia y nos pensamos que esto va a cambiar ya para mañana. Como no haya sensibilidad previa, ¿la formación sirve? Sí. ¿Lo que queremos? No vamos a tener jueces y juezas feministas, ya os lo digo, porque para que quede en Román Paladino, ¿de acuerdo? Esto para mí es la medida, ¿vale? La medida que creo que es mejorar la situación de orfandad de los niños y las niñas. Ya se ha dado el primer paso en el Congreso y se ha aprobado por unanimidad que los niños y niñas huérfanos por violencia de género tengan una pensión garantizada, ¿de acuerdo? Este yo creo que es, para mí, la medida más necesaria. Las modificaciones en el ámbito penal, evidentemente, fáciles no son, resistencias todas las del mundo. Si os dais cuenta, cada vez que damos un paso en algo, esto es como si se acabara el mundo. Madre mía, pasamos un mes de agosto con el Real Decreto, que era como si hubiéramos venido aquí a acabar con España. O sea, esto de verdad, y yo creo que lo que hace falta es explicar, sentarnos a explicar y que tengamos la posibilidad de contar las cosas. Y por último, y la he dejado para la última porque me parece el kit de la cuestión, la educación. Todo lo que hagamos en materia de educación será poco. Y yo nos diría aquello de vamos a empezar cuando los chicos y las chicas estén en el instituto. No. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver Salvados el otro día. Bienvenida, Altamira. A mí me pareció, me gustó por varias cosas, pero sobre todo porque yo creo que se le dio la oportunidad de hablar desde su ámbito, y yo me quedé muy pensativa diciendo, es que hablamos un lenguaje distinto. El problema es que nosotras hablamos de una cosa y ellos hablan de otra totalmente distinta. Y entonces yo creo que si queremos implementar políticas públicas que de verdad reviertan en un cambio de actitudes desde la edad más temprana, tenemos que empezar ya. Pero además tenemos que empezar a repensarnos a nosotras mismas.
Y ahí voy a lanzar una cuestión que yo creo que Isa va a coincidir conmigo, que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, ¿de acuerdo? Que yo lo llamaría educación sexual como se ha llamado toda la vida. O sea, para que no nos perdamos en los nuevos nombres. No, no, no. Sexualidad. Y yo creo que ahí tenemos el kit de la violencia, tenemos el kit de lo que nos está ocurriendo en las ciudades, lo que nos está ocurriendo en los pueblos, el alto índice de violencia en las más jóvenes, pero sobre todo nos toca repensarnos a las mujeres qué queremos de nuestra sexualidad. Y aquí lo lanzo también. Me niego a que piensen que la sexualidad es un trabajo. Mi sexualidad no es trabajo de nada. Yo tengo el mismo derecho a tener sexualidad de la que tienen los varones, pero tiene que ser una sexualidad que me respete como persona y que me respete como mujer. Y yo creo que ahí nosotras también tenemos que hacer un gran ejercicio. Para terminar ya, Raquel. Ya acabo. Y acabo con Galeano. Sabéis que a mí me gusta siempre citar. Suelo citar a mujeres siempre. Pero esta cita de Galeano me gusta mucho porque creo que ejemplifica muy bien lo que nos está ocurriendo. Y yo creo, y aquí hay muchos chicos y muchos varones, y estoy contenta por ello, y os voy a interpelar a vosotros y voy a finalizar esta charla diciéndoos que deis la cara, que señaléis, que interpeléis a los que no son como vosotros, a los que maltratan, a los que violan, a los que agreden. Yo creo que ya es hora de que no seamos nosotras las que tenemos que decir las cosas que nos ocurren, sino que seáis vosotros los que señaléis y digáis no eres de los míos. Porque detrás de la fraternidad masculina está la violencia contra las mujeres. Y yo creo que si hay unos responsables, sois vosotros. No porque lo ejerzáis, sino porque en el fondo no estáis señalando a quien sí lo hace. Muchas gracias. Bueno, una presentación muy esclarecedora. A mí, desde luego que vamos, que yo me he ido anotando cosillas para ir trabajando. Lo del importe me lo he apuntado. Bien, me parece estupendo. Ya tenemos trabajo que hacer. Y bueno, a mí algo que estoy totalmente de acuerdo contigo y que lo he dicho bastantes veces desde que estoy en esta posición, es la educación. Para mí la educación también es fundamental, pero no como dices tú, no la educación, como decían en Salvados, de un día, no. La educación es, o sea, yo no lo diría de un día, sino una formación diaria y una formación ya desde muy temprana edad. Creo que hay que educar a los niños desde el principio. O sea, para mí es fundamental. O sea, que también trabajaremos en ello. Ahora, si quieres, damos la palabra. Vale, ¿cómo quieres que la hagamos? ¿Unas cuantas? Como tú quieras, Raquel. O de una en una. A mí me gusta más de una en una. Pues venga. Venga. ¿Tú mandas? Venga, pues ahora mando yo. Venga, ¿quién quiere preguntar? ¿Tenemos micrófono? ¿Qué clase de... ¿Se escucha? Sí. Vale. ¿Qué clase de rasgos son los que le gustaría implementar en la educación respecto a personas como nosotras del instituto? Vale. ¿Qué clase de rasgos son los que le gustaría implementar en la educación respecto a personas como nosotras de instituto? Bueno, yo no sé si rasgos. A mí me parecéis... Yo soy fan de las jóvenes. ¿Para qué voy a negarlo? Así, yo creo que tenéis... primero sois unas echadas para adelante, que yo os miro y os veo esa desinhibición y digo, ¿dónde estaba yo? Yo en esta época hubiera sido así, pero vengo de unos años atrás. Pero me gusta eso, ¿no? Me gusta sobre todo que tengáis las cosas claras, que sepáis que el buen trato tiene que primar en vuestra vida, que os autodefináis como feministas sin ambajes. Eso me parece que ha sido el salto cualitativo. Y sobre todo me parece que lo que más claro tenéis es que sois iguales. Sois iguales. Pero también os digo, no sois todas. No sois todas, porque
tenemos una mala costumbre y es que nos pensamos que cuando estamos todas en las calles y estamos enfervorizadas y estamos tan felices, nos pensamos que todas estamos ahí, pero no estamos ahí. Y hay muchas jóvenes como vosotras que están en otros sitios y están dejándose llevar por el amor romántico y están pensando que son la media naranja de alguien. Y están pensando que si no están con alguien no están completas y que necesitan de otro para ser ellas mismas. Y sobre todo, se están dejando llevar por los estereotipos y roles tradicionales. Y eso es quizá lo más peligroso, porque ojalá todas las jóvenes estuvieran en la mani o estuvieran y tuvieran claro su espacio. Y luego también me parece muy importante. Y yo tengo, la semana que viene, me reúno con la Federación de Mujeres Jóvenes, con el INJUVE y con otras organizaciones juveniles. No me gusta el nombre de organizaciones juveniles, pero bueno, en las que estáis de forma organizada los y las jóvenes, porque yo lo que quiero es que seamos capaces de saber dónde estáis y qué necesidades tenéis, porque creo que no lo tenemos nada claro. Pero fijaos, no lo tenemos nada claro nosotros, pero no lo tenéis nada claro vosotras. Porque se os ha educado en el velo de la igualdad. Somos iguales desde que vamos a la escuela infantil, pasamos por el colegio, vamos al instituto y llegamos a la universidad. ¿Y cuándo empezamos a darnos cuenta que somos desiguales? Pues tristemente cuando tenemos una edad. ¿Por qué? Porque además, como la incorporación al mercado laboral cada vez es más tardía, también es verdad y estadísticamente nos emparejamos más tarde, pues eso nos lleva a que seáis conscientes de la desigualdad más tarde. Y eso es un problema porque a ellos, no sé cómo llamarlo, pero su relación con vosotras suele ser la de siempre. Entonces hay mucho conflicto en esa relación. Hay mucho conflicto. Por lo tanto, yo creo que la educación es imprescindible desde la escuela infantil. O sea, para mí el 0 a 3 es imprescindible. Vamos tarde, pero en educación, si os dais cuenta, siempre decimos aquello de que vamos tarde, pero yo empezaría por ahí. Pero luego creo que hay que hacer mucha incidencia en relaciones sanas. En qué es una relación sana. En que yo no tengo que admitirte a ti ni tú me tienes que admitir a mí, que si tú y yo estamos en una relación de pareja es porque queremos estar en esa relación de pareja y porque mutuamente nos beneficia. Esto de, es que yo me muero por ti si tú no estás, es que con lo que yo te quiero, esas cosas de verdad, o sea. Pero también es cierto que yo no os voy a responsabilizar a vosotros y a vosotras, porque creo que la responsabilidad es de la sociedad en su conjunto. Y aquí, y lo digo siempre, los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad grandísima, pero no solo los medios. Internet, ¿qué os voy a contar? Si os dais cuenta, la televisión hasta hace poco tiempo tenía mucha influencia. Ahora entre vosotros la televisión no tiene ninguna influencia. Ahora tenemos un móvil, tenemos una tablet, tenemos un ordenador, tenemos Netflix, HBO, Musical.ly, Instagram, o sea, un abanico amplísimo de espacios en los cuales os relacionáis y que evidentemente si no incidimos en que la igualdad esté también en esos contenidos, pues seguiremos reproduciendo estereotipos. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser muy transversal y tiene que ser muy integral. Pero vamos, que yo creo que a mí me encantáis por eso, porque creo que sois mujeres jóvenes, pero mujeres que tenéis las ideas bastante claras. Por lo menos si estás aquí, creo que tienes la idea bastante clara. Vale, siguiente pregunta, ¿no? Vale. ¿Quién más quiere preguntar? Pero que la tenéis aquí. Esto pasa siempre, ¿eh? No, ya. Que nos dé vergüenza. Venga, Carmen. Vale, yo, así por animarte. Lo de la transversalidad. Vale, bueno, hablo bien, que tú sabes que nosotros en Fuenlabrada siempre hemos trabajado desde la integralidad. No mucho. No se escucha, ¿no? Hola, No. hola.
¡Que vivo! Hola. Ahora sí, Carmen. Que decía yo, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León, que en Fuenlabrada siempre hemos dado una especial importancia a la transversalidad y a la integralidad. Eso es fundamental en cualquier objetivo que te plantees. Las sinergias de los diferentes departamentos es fundamental en el logro de un objetivo. En ese sentido, cuéntanos un poco cómo está la situación, porque cuando hablamos de educación, hablamos también de libros de texto y hablamos también de los estereotipos que se ven en los libros de texto. Igual que alguno que otro anuncio, pues bueno, ya se ve a Iniesta metiendo una pastilla de jabón a una lavadora. Bueno, nos gustaría que se hicieran más cosas, pero bueno, quiero decir, habría que ver, no sé si qué clima hay con el Ministerio de Educación, supongo que bueno, pero eso también tiene que ver con las editoriales, también tiene que ver con la Iglesia hemos topado. Quiero decir, hay todo un contexto social que cuando hablamos de educación no nos referimos solo a la educación formal, de lo que pasa en la escuela infantil, en primaria, en secundaria, hasta en la universidad, ¿no? Educación es una cosa mucho más amplia y hay que educar a las familias y hay que educar a las estructuras de compartir vida, sean las que sean. La transversalidad, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, es una pregunta muy difícil o muy complicada, no sé, pero tú me entiendes y tú responderás lo que puedas y lo que creas que debes hacer. Bueno, Carmen, esa pregunta no es una pregunta, es una trampa. Sobre todo porque es la madre del cordero, me explico. Porque si hay algo que sabemos es que la educación no es solo la educación que se imparte en los centros, es que es la educación que se imparte en las familias, es la educación entre los propios iguales. Al final de lo que estamos hablando es del proceso de socialización. Y todas y todos los que estáis aquí sabéis que los cambios sociales son muy lentos, muy lentos. Entonces, a mí me parece imprescindible la legislación, pero también os digo que exista legislación no quiere decir que cambie la sociedad. O sea, que tú promulgues una ley, que se publique en el BOE, no quiere decir que con eso vayas a conseguir, pero sí es una herramienta que garantiza los derechos, ¿de acuerdo? De modo que si alguien ve que el no cumplimiento de esa ley puede denunciarlo, pero solamente eso. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber, y me voy a tirar a la piscina, tiene que haber un gran pacto en materia de educación, ¿de acuerdo? O sea, esto sin ambajes, o sea, no podemos cambiar la ley de educación cada 2 años. Lo siento, no hay sistema educativo que soporte esto. O sea, sobre todo porque yo creo que hay muchos agentes que intervienen en la educación de los niños y las niñas que no tienen formación, ¿de acuerdo? Que es imprescindible y que ahí tenemos el gran hándicap. O sea, les estamos exigiendo algo que no les estamos exigiendo en su currículum. O sea, si yo quiero que a mi niño y a mi niña se la forme en igualdad, en feminismo, porque yo quitaría ya, yo diría, si queremos que nuestros niños se nos eduquen en feminismo, tiene que estar en el currículum. Pero no está ni en el currículum de los niños y las niñas, pero lo que es todavía peor, no está en el currículum del profesorado, ni de los equipos de orientación, ni de los equipos directivos. Y no por buscar responsables, porque es lo que os digo, la responsabilidad es compartida. Cuando yo os estoy hablando de eso, yo me siento responsable, pero no como directora del Instituto de la Mujer, próximamente Instituto de las Mujeres, que lo sepáis, ¿vale? Que le vamos a cambiar el nombre, sino porque creo que como ciudadana tengo que estar comprometida con un futuro para este país, un futuro en el que todas y todos estemos incluidos. Por lo tanto, Carmen,
con educación, sí te diré, estamos trabajando en las unidades de igualdad en los propios ministerios, ¿de acuerdo? Llevaba paralizado muchísimo tiempo y estamos trabajando en el Real Decreto de unidades de igualdad en los ministerios. ¿Para qué? Para que sirva de coordinación. Si resulta que en economía estamos haciendo una cosa, si en cultura estamos haciendo otra, pero nosotros no somos capaces de que haya coordinación mínima, va a ser mucho más complicado. Pero también os lo digo, y lo sabéis, hay con sectores sociales con que la conversación no es fluida. No es fluida. O sea, hemos estado hablando hace un momento de educación afectivo-sexual, de educación sexual, pues evidentemente llevamos muchos años en este país en el que ni siquiera se imparte lo mínimo en los centros educativos, en los centros públicos, ya no me estoy metiendo pero ni siquiera en los centros públicos, por lo tanto, seamos conscientes de que tiene que haber un gran pacto social también por la educación y que cada uno y que también las familias asumamos nuestra parte de responsabilidad, porque si os dais cuenta, cuando una va al centro educativo de su hijo o de su hija es aquello de «es que usted tiene que educarle». No, perdóneme. En el centro educativo tienen que formarle, pero la educación mínima tiene que venir de casa. Pero yo creo que es que aquí se nos da a todos y a todas, y ahí me incluyo, yo la responsabilidad, no. O sea, qué bien se nos da el siempre. Hay alguien cerca a quien, yo fíjate, no vais a escuchar nunca hablar de culpabilidad. Es un concepto judío-cristiano que yo no comparto. Hablo de responsabilidad. Y la responsabilidad está en que cada uno y cada una diga, esto me toca. Y probablemente si hubiera un gran pacto por educación, llegaría el 25 de noviembre y podríamos hablar de otras cosas, porque los cambios empiezan por ahí. Pero evidentemente fácil no va a ser, no va a ser. ¿Que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible también, Carmen? Ahí había una pregunta. Sí. Esta y ya está. Otra joven. Bien. A ver, ¿se escucha? Yo tengo dos preguntas. La primera es que ¿hasta cuándo se pueden justificar los presupuestos? ¿Si hasta marzo o hasta junio? ¿Cuáles? ¿Los del ayuntamiento o los de las comunidades autónomas? Los del ayuntamiento. Hasta junio, cariño. Vale. Y luego, la otra es que si los roles de los colores por género influyen al machismo. Qué gran pregunta. Ahora que viene la época de Reyes, yo estoy feliz. Yo cada vez que abro el buzón me emociono, solo de verlo. Sí, además que soy una apasionada de los catálogos de juguetes. Yo también vi uno el otro día. Bueno, quiero que sepáis que hago ejercicios por no colgarlos todos en redes sociales porque no acabaría, pero es muy triste sobre todo que no seamos capaces de ser conscientes de que tenemos que dejar a nuestros niños y nuestras niñas ser lo que quieran ser. O sea, yo me acuerdo cuando mi hija tiene 13 años ya, pero cuando iba a la escuela infantil yo me reía mucho porque todos los niños se peleaban por los carritos. Yo me acuerdo, Esther, cuando estaba, yo decía, ¿pero por qué se pelean por los carritos? Claro, porque en casa no los tenían. Y llegaban a la escuela infantil y los niños se peleaban por el carrito. Y yo les decía, claro, ingenua de mí, por entonces, pero pues que se lo compren en casa. Y las educadoras me miraban como diciendo, ¿esta tía de dónde ha salido? O sea, no está. Fijaros, algo tan simple y nos parece muy simple y pensamos que somos muy modernos y muy transgresores y que estamos en un momento en el que todo se permite. No es cierto. Incluso comprar un carrito para un niño y una cocinita para un niño y comprarle un robot a una niña y no comprarle la Barbie hoy en día, pues supone discusiones en las familias. Discusiones. Por lo tanto, yo creo que el rosa y el azul solo son límites. Y yo creo que no necesitáis límites. No lo necesitáis vosotras, ni lo necesitamos nosotras tampoco. Por lo tanto, yo creo, y ahí también os digo, para Reyes, por favor, hagamos el ejercicio, todas y todos, no de tirar los catálogos, porque a los críos les gusta mirarlos, que ese es el siguiente problema. Eso es, pero sí que cuando compremos un regalo, pensemos, ¿qué mensaje queremos trasladar? ¿Qué queremos que ese niño o esa niña sea? Y sobre todo, ¿qué queremos dejarle ser? Que es lo más importante. Ya la última, espera, que queda una ya. La última, dilo ahora, ¿vale? Bueno,
Vale, la última palabra, ¿vale? Más que nada porque no desgraciadamente no la podemos tener todo el día. No, no, yo Voy a solamente colgada. quiero hacer, no es pregunta, es... No, tampoco. Sí, ahora sí, Nina. Bueno, lo primero de todo, Silvia, darte las gracias porque en esta nueva etapa, desde el minuto 1, habéis tenido en cuenta la opinión y las aportaciones de las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista. Eso es lo primero. Y después quería preguntarte en qué momento, que creo que es muy importante, las asociaciones de mujeres o las mujeres que vamos a tener, porque yo creo que lo necesitamos, formación en género para poder debatir y para poder opinar de forma más mejor forma, sobre todo el tema del pacto de Estado, sobre todo muchas cuestiones que creo que nos falta formación a veces para poder participar y para poder estar. Bueno, muchas gracias, Nina. Ya sabes que yo no concibo el trabajo en materia de igualdad, en materia de políticas públicas, sin contar con el movimiento feminista. Por lo tanto, en ese sentido, para mí es imprescindible. Y soy consciente también de la necesidad que tenéis de formación. Como sabéis, la Secretaria de Estado, Soledad Murillo, os ha convocado a asociaciones a una reunión el próximo día 1 de diciembre. Evidentemente, va a ser una reunión estatal, no se va a invitar, evidentemente, porque ni siquiera tenemos un listado completo de asociaciones, pero yo sí quiero deciros, y este es uno de mis compromisos como directora del Instituto de las Mujeres, y es que vamos a poner en marcha una escuela de formación feminista. Desde que si todo va bien, no hay sobresaltos, no estamos apagando fuegos todo el día, pues espero que en enero podamos comenzar. Y va a ser una formación, os voy a contar, muy transversal en el sentido de que no va a ser formación solamente para el público en general, sino que vamos a segmentar para poder hacer una formación ad hoc para cada grupo. Por ejemplo, las unidades de género de los propios ministerios. ¿Necesitarán formación? Sí, pues desde la Escuela de Formación Feminista tendrán esa formación. ¿Habrá formación al uso para el público en general? Sí, por supuesto, pero también la habrá para organizaciones de mujeres. Entonces, no os preocupéis que estamos trabajando en ello, sabemos de la necesidad, solo os pedimos pues un poquito de tiempo, pero sé que cuento con vosotras. Muchísimas gracias. Bueno, ahora os voy a pedir otro fuerte aplauso para despedirla. Sí. Y yo solo decirle que muchísimas gracias por estar aquí, que te esperamos las veces que quieras y estamos encantadísimas de que vuelvas a Fuenlabrada. Bueno, de que estés en tu ciudad. Eso es. Muchas gracias. Una cosita más, va a haber ahora un descanso de una media hora, ¿vale? Gracias.